Bueno, nos quedamos en este diseño que apenas pudimos acomodar de esta forma y ahora vamos a terminarlo con el layout. ¿Sale? Entonces, muchas veces el layout depende de lo que sería la potencia del circuito, cuánta corriente va a pasar por cada una de las pistas. En este caso, la potencia no es tan crítica, más bien el ruido eléctrico que pueda generar la señal, porque no es una tarjeta que vaya a manejar potencia, es un detector. Las corrientes, como ya vimos en el simulador, son mínimas, entonces no vamos a preocuparnos por la corriente. Estamos utilizando estos componentes de 1206, me parece, porque pues son más fáciles de soldar, no porque requieran esa cantidad de potencia. Bien, entonces estamos así de esta forma. Tengo que hacer el proceso de layout. El proceso de layout involucra pues el convertir todas estas señales o líneas de desconexión a líneas conectadas. Para eso tenemos esta herramienta que se llama el ruteo manual. Casi todos los programas van a manejar una herramienta de ruteo automático, ¿sale? Sin embargo, pues el ruteo automático en la mayoría de los casos pues casi nadie lo utiliza. Tendríamos que a lo mejor configurar muy bien las reglas de diseño para que el ruteo automático sea confiable. Entonces, por lo general, casi siempre todos utilizamos el ruteo manual, cuando menos en prototipos de esta forma, para controlar exactamente dónde voy a colocar las señales. Ahora vamos a distinguir aquí principalmente tres tipos de señales. Las de voltaje, bueno, dos, las de voltaje, la salida o las señales intermedias. En este caso no hay una salida como tal porque es un detector de metales que funciona con radiofrecuencia. Entonces va a alterar como la estación de radio que tengan ustedes sintonizada por la bobina que le vayan a poner, ¿no? Que tampoco pusimos una bobina variable porque el objetivo nada más es aprender la herramienta de Fusion para crear tarjetas. Bueno, vamos a seleccionar aquí ruteo manual. Seleccionemos ruteo manual. Y en ruteo manual pues aparecen las siguientes herramientas. Aquí aparece una ventana con lo que sería el loop. ¿Qué es el loop? Pues a veces voy a yo necesitar de tener dos pistas que van a conectar a los dos mismos puntos. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiero distribuir mejor la disipación de la corriente o por alguna otra razón en particular. Por lo general, por defecto yo tengo desactivado el loop, es decir que si yo tengo dos señales que van conectadas a un punto, pues lo desactivo. ¿Qué tipo de traza voy a colocar? Por lo general, por defecto, las trazas son las trazas que tienen ángulos más o menos como a 45 grados aproximadamente. No es conveniente utilizar en el layout ángulos de 90 grados y esto principalmente se hace como para cuando manejamos el dibujo de la serigrafía, pero rara vez haríamos una pista a 90 grados. ¿Por qué no lo hacemos a 90 grados? Porque en la esquina se generan muchas reflexiones eléctricas. Acuérdense que la analogía más como conveniente para pensar en la electricidad es como el agua. Las pistas son como las tuberías. Entonces, si yo aquí introduzco una manguera con suficiente presión, si nosotros tuviéramos una tubería transparente, veríamos que aquí en la esquina se genera mucha turbulencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua choca, rebota hacia arriba, eso genera una corriente en contraflujo y genera pues perturbaciones y acá pues ya llega más sucia el agua si lo queremos ver de esa forma. Entonces lo mismo sucede eléctricamente, los electrones chocan, producen un tipo de resistencia, refleja parte de las corrientes en sentido contrario y eso nos genera ruido eléctrico. Por eso de preferencia lo ideal serían conexiones que estén con la menor perturbación posible, como este de aquí. Pero muchas veces estos de aquí pues no son tan funcionales. Entonces lo preferible siempre va a ser estas conexiones. Estos de aquí casi no me gustan porque son como líneas libres, ¿no? Entonces quedan ángulos ahí medio raros que no se ven simétricos los diseños de las PCBs y pues no, a mí no me gusta utilizarlas, pero también se puede hacer ángulos libres o inclusive a mano alzada. Pero pues también no es como tan conveniente. Luego la segunda opción sería cuánto es el grosor de la pista. A mí el grosor de la pista me gusta visualizarlo más en milésimas de pulgada.
como que me representa más información cuando lo veo en milésimas de pulgada, pero por lo general pues depende de cómo sea configurado el grid. ¿Para qué nos interesa el ancho de una pista? Pues principalmente nos va a importar cuando vayamos a manejar corrientes. En este caso, como no vamos a manejar grandes corrientes, no importa cómo lo pongamos. Otra cuestión también es cómo voy a fabricar mi PCB. Si yo la voy a fabricar con el método de ácido, donde tengo una baquelita con cobre desnudo y le voy a aplicar ácido, las pistas quedan muy frágiles. Entonces, si yo pongo una pista de punto 15 y yo voy a fabricar caseramente la PCB, seguramente con mi cautín de 60 pesos, pues voy a levantar la pista porque no tengo un control de temperatura. Si tuviera una estación donde yo puedo controlar la temperatura del cautín, puedo controlar pues qué tanta temperatura le pongo a la pista y no levantarla de su sustrato, que es FR4 o baquelita. ¿Sí? Por lo general, pues entre más pequeña la pista, sería mejor para algunas condiciones, pero pues también no aplica para todos los casos. Punto 15 yo creo que es una pista bastante estándar. Luego, cómo está la terminación, cómo sería la unión, cómo es la vía, la forma de la vía cuando yo hago una conexión con otra capa y qué de dimensión sea la vía. Aquí yo por lo general utilizo una vía de punto 30 milímetros porque ese es el fabricante que yo utilizo, pues tiene esos requisitos de punto 3, es como la vía estándar, no punto 35. Pero ¿qué pasa si yo pongo 3? Pues tengo la restricción de que en mi diseño las reglas de diseño están establecidas que la vía mínima sea de punto 35 milímetros. Entonces, si yo quiero que mis vías mínimas sean de punto 3 milímetros, entonces tengo que cambiar mis reglas de diseño. ¿Dónde están las reglas de diseño? Están por aquí donde dice Rules, menú de Rules. Vamos a las reglas de diseño. Y aquí yo puedo checar las reglas de diseño o cambiar las reglas del diseño. ¿Qué tengo o qué opciones tengo para cambiar las reglas de diseño? Aquí voy a tener que quitar un poco el zoom. Pues básicamente están todas estas opciones. Separaciones mínimas, clearance mínimos, tamaño de la perforación mínima, punto 35. ¿Sí? Entonces, este es el DRU, o yo puedo cargar mis propias reglas de diseño. En este caso, en particular, yo puedo utilizar las reglas de diseño de un fabricante muy común de PCBs, que no es comercial, pero podemos utilizar las reglas de diseño de JLC PCB, que es donde yo fabrico algunas de las PCBs que utilizo. En este caso, ellos ya generan como unas reglas de diseño establecidas especialmente para su empresa, para 2 capas o para 4 capas. Entonces, como aquí nada más podemos hacer 2 capas, porque es la versión estudiantil la que ustedes están utilizando, entonces yo voy a descargar la versión para 2 capas. A ver, ahorita les paso en Classroom este código, o pueden buscarlo aquí como yo lo hice, le ponen en Google JLC PCB Design Rules Eagle y va a aparecer este enlace. Si quieren, búsquenlo mejor para que lo puedan descargar. JLC PCB Design Rules Eagle. ¿Por qué Eagle? Porque Eagle era la versión anterior a Fusion. Entonces van a ser compatibles estas versiones con la nueva, ¿no? Y bueno, ya que lo descargaron, yo aquí puedo cargar las reglas de diseño. Entonces pongo cargar, browse, y pues aquí están en las descargas seguramente. Bueno, no va a aparecer porque está buscando las reglas de Fusion, que es la extensión EDRU. Entonces yo tengo que poner las reglas de Eagle. Ahí está. Que igual son compatibles. Y listo, ya me cargo las reglas de diseño de Eagle. Por ejemplo, de JLC. Por ejemplo, JLC PCB, su mínimo drill es .3. Puede hacer menos, pero cuesta más dinero. Entonces es como la fabricación estándar. Y ya me cargó todas las reglas, y ya todas las reglas se empatan a lo que puede fabricar JLC PCB.
Entonces, si algo no lo puede fabricar JLC-PCB, ya Fusion me va a avisar. Oye, esta separación es muy pequeña. ¿Sale? Ok, entonces cargué las reglas de diseño. Si quieren me voy a esperar para ustedes. Ok, entonces podemos avanzar con lo que estábamos trabajando de las pistas. Entonces estábamos en el diseño, ruteo manual y nos aparece esto, ¿no? Entonces ya ahora sí nos va a aparecer como la mínima vía de 0.3 milímetros y ya con las reglas de diseño de la empresa JLC-PCB. Bueno, le dimos, vamos a comenzar ahora a trabajar sobre el ruteo. O sea, ¿qué significa? Que con esta herramienta seleccionada, pues yo tengo ya la pista del grosor que haya configurado a esta herramienta, .1524 milímetros. Vamos a dejarla así. Ahorita no hay mucho problema con esta pista. Va a ser suficiente para manejar la corriente necesaria. Y la idea es que cuando yo seleccione una net que no está conectada, como las líneas amarillas, lo que representa las líneas amarillas, la idea es que yo conecte las señales hacia donde debería ir conectada, hacia donde deberían de ir conectadas. A ver, otra vez aquí se me salió la herramienta y vuelvo a poner. Entonces yo tengo que conectar este pin y aquí me dice a todas las conexiones que debo llevar a esta conexión. Este es el pin de alimentación. ¿Sale? Entonces yo puedo comenzar a ver a dónde debo de conectar todos estos pines. La idea es que sean conexiones que yo pueda o que me permitan tener un diseño manufacturable. Es decir, habrá conexiones que si las hago mal, cuando hagamos el proceso de soldado, los componentes se pueden mover automáticamente si tengo una mala conexión. ¿Sí? Déjenme abro un documento que siempre utilizo en este caso. Bueno, mejor no, porque luego a lo mejor el video ahí se restringe. Ahorita se los paso al final, que básicamente son como las recomendaciones básicas para la manufactura. Ok, entonces lo que acabamos de platicar sobre el DFM, que es el diseño de la manufactura, hay un muy buen documento de Altium, que si buscamos DFM Altium PDF, pues aquí está disponible públicamente. No sé si sea el documento completo como el que originalmente yo tenía, que nada más son 44 páginas, pero habla sobre pues qué significa la manufacturabilidad de un diseño, ¿no? Pues no voy a hablar mucho al respecto, sino nada más con algunas imágenes de lo que no se debe hacer sobre espaciamientos, por ejemplo, en diferentes condiciones o en diferentes layouts. Pero aquí pueden directamente revisar en este documento algunas de las características deseables en la PCB para que su diseño sea manufacturable. Y bueno, según yo hay diferentes versiones de este documento. Hay que encontrar alguna que esté un poco más completa. ¿Y qué significa la manufactura, no? Guía de diseño para la fabricación. Bueno, hay mucha información al respecto en internet. Aquí está el documento. Y pues habla al respecto de esto que estamos trabajando. Bueno, aquí creo que no está. No, bueno, seguimos. Entonces estamos en el proceso de rutear esta señal. Si yo me aviento el ruteo de esta señal, a lo mejor de esta forma, sin cuidado, pues este sería una mala técnica de layout, esto que estoy haciendo aquí. ¿Por qué? Pues primero no estoy tomando en cuenta cómo son el resto de las señales. Si se fijan, atravesé prácticamente toda la tarjeta, lo cual me está generando muchos cruces con el resto de mis señales, lo cual va a hacer que se complique mucho el layout de esta PCB. Además que esta sería como una fuente de alimentación y lo ideal, lo que queremos hacer con las líneas es mantener su impedancia lo más constante que sea posible. ¿Qué es la impedancia? Pues es la resistencia que ve una señal para determinada frecuencia.
Entonces, por lo general, nosotros siempre hemos trabajado la electrónica hasta este punto de su carrera con señales de corriente directa, es decir, con señales que no tienen frecuencia, pero la mayor parte de las señales o incluso el ruido eléctrico que proviene de otras fuentes como la luz, la radiación, las ondas de radio, las ondas de microondas, estas tienen una componente en frecuencia. La impedancia básicamente nos dice cuál es la resistencia que ven diferentes señales con el cambio de la frecuencia. No sé, ¿se acuerdan las gráficas de Bode? Donde tenemos pues cómo varían los filtros, por ejemplo, también tienen ese tipo de gráficas, cómo se comporta el filtro con diferentes frecuencias. Lo mismo es aquí. La idea es mantener la impedancia constante a lo largo de todos los puntos a los que va a conectar la PCB. Hay cosas que no podemos controlar, por ejemplo aquí hay un cambio de impedancia. Todos los cambios de impedancia van a generar reflexiones o ruido eléctrico. Pero pues no todo se puede hacer. Bueno, ya hice esa ruta, esa está mal. Vamos a quitarla. Hay una herramienta para quitar la ruta. Yo puedo quitar cada una de la ruta individualmente de esta forma, ¿no? Le doy clic con esa herramienta y básicamente se va a ubicar como estaba originalmente. Y la idea es pues mantener la impedancia constante y tener los menos cruces posibles, tener las menos vías posibles. Entonces a lo mejor yo no comenzaría con esa señal. Vamos a comenzar con esta señal de aquí que está más sencilla, que sería la base. A ver, voy a conectarme de la base del transistor a esta resistencia. De acuerdo a lo que vimos, si yo hago esto está mal para el diseño de la manufactura. Y además presenta pues muchos cambios de impedancia. Entonces, lo ideal en este caso sería la siguiente forma. A ver, voy a seleccionar nuevamente aquí. Se supone que todos los acomodamos igual. Entonces yo voy a comenzar del elemento más alejado. Vamos a tener pues ahí ciertas milésimas de separación. Y cada vez que tenga un punto, la idea es conectarnos con la menor distancia posible, con los menos cambios posibles de impedancia. Por ejemplo, ¿qué tendría más impedancia? ¿Esta línea o esta línea? Pues esa línea, ¿no? Es más directa la conexión. ¿Sí? Si yo hago esto, pues también seguramente para la señal que va a transportar, pues no va a haber mucha diferencia. Yo puedo medir exactamente cuánto mide esa línea. Aquí hay una herramienta que se llama Minder. Entonces, si yo selecciono la herramienta Minder en la pista, me dice que esta señal mide 7.8232 milímetros. Si la cambio como la distancia mínima, ¿qué va a pasar? Que voy a estar muy cerca del colector y a lo mejor este colector va a inducir un ruido eléctrico sobre esta pista, como tipo interferencia. Pero va a tener menos distancia y una menor distancia pues va a involucrar una menor impedancia, lo cual es lo ideal, ¿no? Tengo 2 milímetros menos. Pero pues por 2 milímetros no nos vamos a pelear mucho. A lo mejor la voy a separar un poco más y me voy a conectar de esta forma. Bueno, como originalmente le había puesto, me gustó más. Así. No le hace que ahorita tengamos como esta distancia máxima. Me voy a conectar así y me voy a conectar así. Bueno, aquí la idea sería pues también que no haya tantos cambios de impedancia. Que yo lo voy a conectar de esta forma. Otra alternativa. A ver, vamos a volver a cambiarle. Porque esa pues visualmente no me gusta tanto. Entonces lo voy a colocar así. Ahí está. Si se fijan, aquí hay menos cambios bruscos. Aquí hay un cambio a 45 grados, que a lo mejor no sería tan ideal. Aquí tendríamos que poner
posiblemente algún tipo de teardrop para que no haya tantas reflexiones. Aquí está 45 grados y así la voy a dejar yo. Ok, ¿qué más puedo ir ruteando? Por ejemplo, el colector. Ok, colector. Ok, voy a pasarlo por ese pad y lo voy a llevar hacia el pin del colector en la terminal tornillo. ¿Sí? Aquí va a haber un problema un tanto con el acoplo de la impedancia. ¿Por qué? A ver, aquí yo voy a conectar una bobina. Entonces, ¿de qué calibre voy a utilizar la bobina? Pues hay muchos calibres de cable, también de cobre. Entonces, cuando yo conecte esto a mi circuito, pues aquí va a haber como un tipo cambio de impedancia. Ahorita no lo vamos a trabajar así, pero sí lo debemos de considerar en futuros diseños. Entonces, a lo mejor aquí nos involucraría o nos convendría cambiar lo que sería el grosor de la pista, porque esto es lo que se va a acoplar con la bobina, pero igual no lo vamos a hacer ahorita, porque de todos modos no vamos a fabricar el circuito. Sale, ¿qué más puedo rutear? Aquí van 5 volts, acá va la tierra, el emisor. El emisor también está sencillo de rutear, solamente es una pista. Si puedo quitar esto. No. Bueno, es una pista que va a estas dos conexiones. Ahí está. ¿Por qué lo hago por aquí? Pues por el propio diseño de la manufactura. Si yo acá lo hubiera ruteado por este punto, a lo mejor el componente se llegaría a rotar, como las imágenes que les acabo de mostrar del PDF que ya les mostré dónde encontrarlo. Esto lo voy a pasar por acá. Ahorita se fijan, estoy buscando conexiones que pueda ser relativamente fácil. Bien, aquí vamos a presentar nuestro primer problema, miren. Por ejemplo, este que es el capacitor 2, ahorita ni siquiera me estoy considerando en cómo ordenarlos correctamente de acuerdo a su función, pero si yo conecto esta señal al colector, pues, ¿cuál es el propósito del capacitor 2? A ver, vamos a buscar el esquemático. Capacitor 2. ¿Cuál creen ustedes que sea el propósito del capacitor 2? Por el valor, pues sería un tipo filtro para la bobina. Entonces el capacitor 2 idealmente tendría que estar lo más cercano a ¿qué? Al colector y al emisor, para que por ahí pase la señal que proviene de la bobina y la filtre. En este caso yo no la tengo acomodada de esa forma. O sea, yo no lo tengo conectado directamente entre el colector y el emisor, lo tengo muy alejado, lo cual está generándome un problema con las conexiones que debo de hacer. Si se fijan, estas conexiones ya están muy ineficientes. Son muy largas las conexiones que tengo que realizar porque no están cercanas a los pines de conexión, y además esto me va a provocar un problema con el conector de la batería, porque ahora la batería ya no la puedo conectar directamente porque me estorba esa conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo mal ubicado a esta resistencia. Pese a que hicimos el acomodo más o menos adecuado la clase pasada, pues ahorita este acomodo me está impidiendo hacer esta conexión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que volver a retroalimentar mi acomodo con lo que va pasando y tengo que volver a comenzar pues acomodando pues esta señal. No sé por qué siempre se quiere ir para allá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que esa señal, voy a quitar ya el zoom,
que esta señal está mal, este componente estaría mal ubicado. Entonces lo tenemos que ubicar de una mejor forma, entonces pues estoy haciendo un control Z para ubicarlo. Entonces una vez que ya lo tengo ubicado, se supone que ya lo vemos inclusive alineado. Está alineado en la coordenada más o menos 26.92, 12.57. Entonces lo ideal sería cambiarnos por 1 milímetro para que no se mueva tanto más y no nos quede desalineado con respecto a los demás elementos. Entonces cambié mi grid a 1 milímetro y este componente, que sería un tipo de filtro, pues la idea sería que estuviera lo más cercano al colector y el emisor. ¿Se fijan? Si está cercano al colector y el emisor, nos ahorra conexiones y nos evita choques. Ya no está chocando la señal. Ahora nada más, pues tengo que, en perjuicio de la PCB o de la dimensión, pues tengo que ampliar un poco más la dimensión de la PCB para poder hacer que este componente quepa aquí. Entonces cambio mi grid a punto 1 para ubicarlo un poco mejor y listo. Este es un proceso iterativo. Esta es nuestra primera versión de la PCB. A lo mejor voy a hacer otros cambios. Ya la serigrafía ya se desacomodó. El componente ya no está alineado. Lo voy a tener que volver a alinear. A ver, por ejemplo, 19.5 contra 19.5. Creo que estaba ahí. Entonces, este componente lo voy a alinear contra eso, contra 19.5 y 16. Ahí está, ya está alineado. Y ahora sí, vuelvo a intentar hacer el ruteo. Colector que pasa por este pad, que pasa por mi capacitor para que ayude a filtrarlo. Lo voy a pasar por el capacitor, que pasa por el colector. Y listo. Lo que en el otro caso se había vuelto un desbarajuste, pues ya ahorita lo acomodamos de una mejor forma. Ahí está. Cuando son muchos más componentes, ¿se hace lo mismo? Sí, o sea, es mucha chamba, es como un tipo de rompecabezas y es una habilidad pues ubicarnos y estar haciendo todo este acomodo. Ahorita relativamente son muy pocos componentes. O sea, debería estar muy sencillo. Bueno, ahí está. El emisor pues también. Paso por las componentes y conecto. Bueno, así descargamos la librería. ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría que corregir la librería. ¿Cómo la corregiría? Pues clic derecho, editar footprint. Pero acuérdense que esta la descargamos, ¿no? Esta no la hicimos. Y cambiar los paths, pues en función de paths, por ejemplo, elongados, ¿no? Slot. Nada más aquí no sé si el slot pues lo tengo que configurar. Y tendríamos que revisar la hoja de datos para saber qué dimensiones debería tener el slot. Por ejemplo, el drill. A ver, el drill se me hace mucho 3.2. Yo creo que sería 1.2 lo apropiado. Ahí está. A lo mejor esto es demasiado. A lo mejor 1.2 no, a lo mejor 1.4 con un slot de 3.2, pero un diámetro de 4. Ok, no lo sé. Tenemos que revisar la hoja de datos y adaptarla, pero sí podemos editar cada componente. Cada vez que yo hago un cambio en la librería, obviamente la librería también lo tendría que tener en el sistema para que pueda hacer esto. Si yo descargué un esquemático de internet, no voy a poder hacer esto, porque no voy a tener la librería de ese componente y la tendría que crear y editar y sustituir. Bueno, por ejemplo, yo aquí ya la edité, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a ir aquí al layout de la PCB, me voy a librería y me voy a ir a actualizar librería y ya se actualiza el cambio. Pero bueno, ahorita no vamos a preocuparnos por eso. Ahorita estamos en nuestra primera clase de layout, cómo hacer un layout adecuado a la PCB que estamos haciendo. Entonces la idea es que ya cambiamos este componente porque nos estorbaba en el camino de la pista y además no estaba cumpliendo su propósito. Siempre hay que tener mucho cuidado con el propósito principalmente de los capacitores, y esto solamente lo puedo apreciar en el esquemático. O sea, C2 lo voy a conectar lo más cercano al colector y al emisor. C1 lo más cercano a la señal de la bobina y al colector. C4 lo más cercano a la fuente de alimentación. C3 pues lo más cercano a la base y a la tierra.
¿Sí? Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a ver cómo está C4. A ver, si me voy al diseño y reviso cómo está C4, pues C4 sí está bien ubicado. C4, el propósito de C4, ¿qué es? Filtrar la fuente de alimentación. A ver, vamos a ver cómo no estaría funcionando C4. Esta es mi entrada principal de voltaje, ¿correcto? Entonces, si yo voy aquí, llevo estos 9 voltios y los llevo hacia la bobina, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque no estoy usando el filtro de C4. Entonces no estoy usando el filtro, por lo tanto este voltaje puede que contenga ruido y este ruido se lo voy a pasar directamente a la bobina. Entonces los capacitores, la mayor parte de su función son capacitores para desacoplar el ruido. Es decir, como tipo filtro pasabajas. Entonces, ¿cuál sería el ideal? El ideal es que de este componente pasa el voltaje por el capacitor, por C4, que este C4, y ya filtrado puede ir al resto de las señales, pero ya filtrado. O sea, de aquí ya está la señal filtrada, acá ya está la señal filtrada. ¿Sí? Esta señal ya está filtrada. Ahora sí, me puedo comenzar a conectar cada uno de los componentes. Ahorita creo que como lo acomodé, pues no me gustaría mucho cómo está, entonces lo voy a también a ubicar. A ver, cambio mi grid, pongo 1 milímetro y voy a volver a ubicar este componente porque de esta forma no me gustó cómo va a quedar el layout porque no me va a permitir hacer una conexión adecuada para considerando el DFM. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo de posición y lo voy a cambiar más o menos a una posición vertical que considero que me va a ayudar en el propósito de hacer el layout. Entonces ahorita voy a cambiar la ubicación de C4 para que esté más o menos en esta ubicación, de tal forma que llegue la señal de 9 voltios. Ahora llega por acá. Ajustamos las señales para que tengan la menor impedancia posible, menor longitud para que cuidemos la impedancia. Llega la señal de 9 volts, ya pasa filtrado, pasa al este componente que es C1, lo más cercano a la base C1. Y puedo derivarlo hacia el resto de los componentes. A ver, aquí por ejemplo, ¿qué pasa con C1? ¿Está bien ubicado C1? No, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pues tengo que rotarlo. Como acaban de ver, si yo roto C1, podemos apreciar que al momento de rotarlo, clic derecho, clic derecho, rota, mejora la conectividad. Aunque creo que se me desordenó. A ver, vamos a ordenarlo. 16.5, 12.5. Este lo voy a poner en 22, 12.5. Ahí está, ya están otra vez más o menos ahí ordenados. Y esto mejora mucho, pues número uno, la conectividad con lo que sería la señal del colector. Esta señal es mucho mejor que la otra, ¿se fijan? Tiene menos cambios de dirección y menos cambios de impedancia. Y esto me permite tener una conexión directa con los 9 volts de la fuente filtrados. Entonces, lo que quiero es la señal filtrada. Si yo aquí me conecto directamente a la fuente, esta señal no está filtrada por este capacitor. ¿Sí lo ven? Y ahora sí, este cable que va a la bobina, lo más corto posible, ya puede llegar pues hacia su punto de origen, que son los 9 voltios. Ahí está. Que ya tengo el colector, ya tengo la base. Este de acá pues también lo puedo conectar todavía mejor. Si observan, este R2 yo creo que no es tan importante, pero la podría pasar acá y tendría menos conexiones posibles. ¿Sí lo ven? A ver, lo paso para acá y esto hace que casi la conexión sea directa con la base.
A ver, vamos a mejorar esto un poco mejor. La idea sería más o menos así. Esto no es tan bueno, pero se ve mejor. Y listo. ¿Qué me falta? Me falta este componente por rutear. ¿Este qué es? Este es R1. Ok, R1 va conectado a la tierra y va conectado al emisor. ¿Cómo lo acomodarían mejor R1? Pues yo pienso que R1 estaría mejor acomodado si lo colocáramos así. O sea, directamente abajo. Nada más pues alineado con el resto de los componentes, es decir, 12.5. Y ahí está. Y esto permite una conexión directa. ¿Sale? O mejor aún, pues tenemos suficiente espacio acá, pues podría todavía acortar la distancia de conexión de este componente y lo podría poner directamente a lo mejor acá. Y esto hará que la conexión sea todavía más directa. O a lo mejor aquí. Entonces lo voy a poner aquí mejor. Y listo. Este pasa por acá y pasa por acá. Sí, aunque esta conexión está un poquito mal, pero vamos a dejarla así. ¿Y ya qué me falta por conectar? Me falta por conectar todas las tierras. Me falta ampliar la distancia y a lo mejor ubicar mejor algún otro componente. Déjenme pensar que podría mejorar aquí. Miren, por ejemplo, aquí ya yo estoy viendo una oportunidad de poder tener otro acomodo que a lo mejor nos represente menos conexiones. Déjenme explorar esta forma, a ver qué pasa. Y si no, pues le doy control Z y lo reacomodamos a como estaba originalmente. A ver, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a acomodar estos componentes aquí abajo. Okay. Y prácticamente no cambio nada del diseño, son conexiones bastante directas. Este componente también lo puedo modificar. O sea, voy a quitarle todas sus conexiones. Y puedo bajar, así como está, lo que sería el transistor cercano a esas resistencias. Bueno, quizás no me voy a ahorrar mucho. Mi idea era rotar estos componentes, pero creo que es casi la misma. Rotarlos para que estén cercanos a la base. ¿Sí lo ven? Y eso haría que la conexión con la base sea todavía más eficiente. Pero perdería dimensión. Entonces mejor lo voy a dejar como estaba esto. O sea, así voy a... Entonces voy a mantener... Esto sí me gustó aquí como lo puse. Y voy a bajar un poco más estas resistencias. Y este es solamente un posible acomodo, o sea, habría más acomodos posibles todavía. Que lo bajar así más o menos. Y volvemos a rutear para que queden las señales pues lo mejor posible. A ver, este lo voy a pasar por acá. Esto llegaba filtrado y eso se obtenía de la salida filtrada. La base la estamos conectando así.
Ahí está. Y básicamente ya terminé, nada más me quedaría... bueno, mejorar eso también. Aquí está. Y ya nada más me quedaría pues hacer el ruteo de las señales de tierra. Normalmente las señales de tierra son las señales más importantes porque es el retorno de la corriente. Acuérdense que en un circuito eléctrico básico, vamos a poner un circuito serie. En un circuito serie, el camino de la corriente siempre regresa a la tierra. Entonces, todas las señales eléctricas que van a pasar por mi tarjeta van a llegar a la tierra. Si yo tengo una mala conexión a la tierra, voy a generar también cambios de impedancia en el circuito, lo cual va a generar ruidos. Van a generar reflexiones eléctricas, lo cual pues no es deseable. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un plano. ¿Cómo hacemos un plano? Aquí hay un polígono. En la herramienta de polígono le voy a escribir GND, que es una señal que ya conoce el sistema. Voy a seleccionar la conexión a 90 grados y creo que ahorita voy a dejar por defecto, bueno, el isolate lo voy a poner en 0.2 y lo que voy a hacer es, voy a generar un perímetro del tamaño de la PCB, lo mejor que quede posible. Un perímetro del tamaño de la PCB que básicamente se va a autocompletar con la tierra. ¿Se fijan? Automáticamente todas las señales de tierra los va a conectar a ese punto. Esto es lo que se llama un polígono de tierra. O sea, todas las conexiones de tierra me las va a poner ahí en ese punto. Ahorita puse como las configuraciones estándar, entonces... miren, aquí hay un corto. ¿Se fijan? Está conectado voltaje y tierra. Y este corto no lo hicimos nosotros. Era de la biblioteca que ya descargamos del... Creo que la descargamos de Mouser, ¿no? Bueno, sí vamos a tener que corregirlo. Déjenme lo corrijo rápido. Edit footprint. Entonces tengo que hacer nada más que el diámetro sea más pequeño. Aquí está. Entonces, a ver, 3.8. Aquí se ve, sí es cierto. A lo mejor cambió con las reglas de diseño como las pusimos. Slots. .2, 1.4. Este está al revés. Y este no me acuerdo cómo va. Sí, está raro ahí por las opciones que cambiamos. Slots 1.4, 3.8. Vamos a dejarlo así a ver si no checo la regla de diseño y cambio la regla de diseño porque a lo mejor algo está ahí pasando mal, ¿no? Ok, me voy nuevamente a mi diseño, me voy a librería y actualizo la librería. Y ahí está, ya se quitó el corto. Para este diseño, estas condiciones por defecto de los planos de tierra pues están bien, ¿no? O sea, este es muy pequeñito, pero pues también no estamos manejando tantas corrientes. Y ya con esto prácticamente acabamos de hacer el layout. Entonces, ¿qué hicimos para el layout? Pues procurar que las señales no se crucen entre sí, identificar cuáles son las señales clave, principalmente los capacitores de bypass, hacer que los capacitores de bypass funcionen, como el caso del capacitor 3 y del capacitor 1 que tenemos por acá. O sea, hacer que funcione el capacitor de bypass. Las resistencias van a ser, por lo general, pues van a tener una segunda jerarquía. Lo principal serían las fuentes de alimentación, la tierra, los capacitores de bypass, las señales analógicas, luego las señales digitales y ya además todas las demás condiciones, ¿no? Como las pull-ups o los pull-downs.
¿Y qué me faltaría? Pues me faltaría volver a acomodar la serigrafía, porque como ya hice cambios a mi PCB, pues estos cambios ya alteraron la dinámica de conexión. Esta sería una PCB de una capa. ¿Se fijan? Todas las conexiones que hicimos nos da perfectamente para acomodarlas en una capa. Más adelante en la otra clase o en otro ejemplo vamos a ver cómo hacer una PCB de dos capas, pero aquí con una capa es suficiente para hacer todas las conexiones. Lo único que me restaría para acabar este ejemplo sería acomodar nuevamente la serigrafía. Entonces ahorita lo voy a hacer muy rápido. Se fijan, la serigrafía pues ya está bien desacomodada. Entonces voy a hacer lo mejor posible por acomodarla, aunque a veces se complica un poco. Y este sería un posible acomodo, ¿no? Decirle en este arreglo que aquí tengo mis conexiones. R2 representa esta, C2, C3, R3, C4. Ok, C1. C1 cabe aquí. C2 no cabe ahí. Entonces voy a poner C2 por acá. Y como no cabe, yo creo que voy a llevarlas acá también para que vayan de la mano. C1, C2, Q1 y R1. Para recordar pues que están estas acomodadas ahí en conjunto. Y listo, con esto ya acabamos el diseño. Este sería una PCB de una capa. Vamos de una vez a fabricarla. No la voy a fabricar pues, pero ¿cómo sería el proceso para fabricarla? Sí, para que también quede aquí en el video. Cuando sean demasiadas capas, significa que como que las conexiones, o sea, son demasiadas que tienes que tener como más espacio. Tengo que tener varias capas. En este caso cabe perfectamente en una sola capa, porque es un diseño sencillo. Ahora, también depende pues lo que estemos haciendo. Hay diferentes stacks de PCBs. Por ejemplo, a ver, un stack PCB 6 layer. ¿Cómo sería un stack de 6 capas? Aquí está, miren. Por ejemplo, un stack de 6 capas es top layer para señales. La capa 5 dice tierra. La capa 4, señales. La capa 3, señales. La capa 2, voltajes. La capa 1, señales. O sea, hay como diferentes formas en las que arreglamos las capas. Por ejemplo, este es un arreglo de 6 capas distinto. Señales, tierra, señales, voltajes, tierra, señales. Normalmente también, pues entre más capas, pues es más caro. A ver, por ejemplo, un stack de, no sé, 24 capas. No sé si le una imagen, hay una imagen de 24 capas, parece que no hay. Por ejemplo, que hay una de ¿cuántas capas son estas? De 18 capas. Aquí hay un stack de 18 capas. Top, señal, plano, señal, plano, señal, plano, 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 señal, plano, señal, plano, señal, plano, señal. ¿Y cuántas onzas tiene que tener cada plano? 2 onzas, 1 onza, vías ciegas, vías escondidas o vías completas. Un plano es una capa. El plano, ¿cómo que es un plano? Un plano, pues este es un plano. Este es un plano. Sí, o sea, ¿qué significa un plano? Por ejemplo, a ver, voy a hacer un plano en la capa bottom. A ver, voy a hacer un plano en la capa bottom. ¿Cómo lo hago? Pues me voy a polígono. Por lo general los planos son o voltajes o tierras. Ahí lo tiene que especificar. Por ejemplo, voy a hacer un plano de voltaje. ¿Dónde? En bottom. A ver, lo voy a hacer así un poquito más descuidado que el otro. Ahí está. Listo, ese es un plano en bottom. ¿Qué significa el plano en bottom? Pues aquí no se ve muy bien, se ve más bien en el modelo 3D. Significa que va a haber en la capa de abajo
toda la capa de abajo va a haber cobre. Y todo ese cobre está conectado ¿a dónde? A tierra. ¿Y esto para qué es bueno? Pues actúa como una mini jaula de Faraday para las señales eléctricas de la PCB. Yo tengo tierra abajo, tierra arriba, por lo tanto el plano de retorno de la tierra siempre será el menor y no habrá tanta diferencia en la impedancia. ¿Por qué? Porque todas mis señales de tierras están conectados a los planos, entonces prácticamente no hay diferencia en la impedancia. Y la señal automáticamente va a regresar por donde más rápido le plazca, como el agua. Entonces, este ya es ahora una PCB de 2 capas, donde la capa de abajo es un plano de tierra. O lo pudo haber conectado a voltaje y haber sido un plano de voltaje. Bueno, ahí está. Entonces ya quedó la PCB, la quiero fabricar. ¿Cómo lo hacemos para fabricarla? Pues tenemos que convertir estos archivos, que son los archivos de diseño, a los archivos Gerber. Ahora, acuérdense que esto es como cuando ustedes venden un producto o un servicio. Cuando ustedes van a un restaurante y compran una hamburguesa, ustedes están cobrando, ¿por qué? Por la hamburguesa y por el servicio y por la renta y por todo lo demás. El cliente yo no le tengo que vender la receta. En este caso, mis archivos de diseño son mi receta. Los archivos de fabricación también es mi receta. Cuando yo cobre por un servicio de diseño de PCBs, yo estoy cobrando por el tiempo que me está tomando hacer el diseño, por mi experiencia como electrónico, como mi experiencia a lo mejor como Signal Integrity, pero yo no estoy vendiendo los archivos y eso siempre tiene que quedar claro en la negociación de una PCB al inicio. Oye, te estoy vendiendo un prototipo, eso es lo que te estoy vendiendo, un prototipo. ¿Quieres los archivos de diseño de Fusion? ¿Quieres los archivos de 3D? ¿O quieres los archivos para fabricar la tarjeta que se llaman archivos Gerber 274? Ah, bueno, esos son aparte. Ustedes cuando van al restaurante y compran su hamburguesa, pues no le reclaman a KFC pues que le den la receta. Oye, yo te pagué el pollo, ¿por qué no me das la receta? No, eso es aparte. Igual aquí en las PCBs. Ustedes quieren vender sus PCBs como diseño, está bien, pero tienen que decirle a sus clientes que los diseños y los archivos se venden por separado, nada más. Porque muchos clientes piensan que cuando te están contratando, tú les estás ofreciendo todo el paquete completo. Y lo mismo aplica al diseño gráfico. Cuando ustedes contraten a un diseñador gráfico, ustedes les van a dar solamente el archivo con la resolución para imprimir el proyecto, pero ustedes no pueden cambiar la letra, no pueden cambiar el orden donde están los vectores. Ese archivo lo tiene el diseñador gráfico y ese no se los va a proporcionar. Solamente les va a dar la imagen para que vayan ustedes a imprimir su póster y ya. Es lo mismo aquí. Ustedes lo que venden es un prototipo o a lo mejor el diseño. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. A ver. ¿Cuánto puedo cobrar como diseñador de PCBs para un prototipo de, digamos, ¿qué les gusta? 100 pads, más o menos. Dame un costo estimado para cobrar mis servicios en México, en dólares. Vamos a ver qué nos recomienda ChatGPT. Entonces, ¿qué involucra? La complejidad, el tiempo que les va a tomar a ustedes, su mercado. Dice que normalmente los freelancers cobran por hora entre 15 y 40 dólares por hora. ¿Cuánto llevamos ahorita? Pues como una hora, ya debería gastarme yo mis 40 dólares al menos. Entonces no les dé miedo cobrar, porque igual cuando a ustedes se les vaya a descomponer un diente, ¿cuánto les va a cobrar el dentista? 600 pesos, 800 pesos por taparles una muela. ¿Cuánto les va a cobrar el ginecólogo a sus esposas para sacar un hijo por cesárea? Pues entre 20,000 y 50,000 pesos o a más inclusive, y es un proceso que no toma más de media hora. Entonces también nosotros tenemos que cobrar por lo que sabemos hacer. Entonces un diseño de 2 capas, 100 pads, pocos componentes, entre 150 y 250 dólares.
Intermedio, 2 a 4 capas, componentes mixtos, entre 250 a 400 dólares. Complejo, 4 capas, señales rápidas, requisitos especiales como radiofrecuencia, USB, impedancias controladas, hasta 600 dólares. Ahora, eso no necesariamente involucra al diseño. A ver, tengo que proporcionar los archivos Gerber o de diseño. Vamos a ver qué nos recomienda el chat. Ya dijimos que yo espero que no. Depende mucho del acuerdo con el cliente. Que lo típico es entregar los Gerbers, pero pues cuando se hace, ¿no? El Bill of Materials, el Pick and Place, el archivos de diseño. Si no lo especificas, lo más profesional es incluir los Gerbers y el Boom y aclarar que los archivos fuente tienen un costo adicional. Si les das los editables desde el inicio, pues se sube un porcentaje más. Por ejemplo, un paquete básico, 200 dólares, que incluye Gerber, Boom y archivos de fabricación. Paquete completo, 280 dólares, que incluye fuente como el archivo de Altium y futuras modificaciones. Y bueno, y hasta se me hace un poco barato, ¿no? Pero estamos hablando de un diseño pues medio. ¿Sale? Bueno, seguimos. Entonces, yo quiero fabricar esta tarjeta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues tengo que generar los archivos de fabricación, los Gerber. ¿Ven? Yo lo voy a fabricar con JLSPCB. A ver, JLSPCB. Yo quiero el CAM, el archivo CAM para Eagle. ¿Qué es el archivo CAM? Pues son los archivos que automáticamente nos permiten generar los archivos de fabricación, en especial para JLSPCB. Ya JLSPCB nos proporciona un archivo de Eagle que es compatible con el de Fusion, depende de cuántas capas van a fabricar. 4 capas, 6 capas, 4 capas, 6 capas en versiones diferentes. Yo ahorita voy a seleccionar el de 2 capas versión 72 o 2 capas versión 9, que esta es la versión más nueva que tienen ellos. Ok, descargo ese archivo, lo guardo, le quito el TXT, me voy aquí a mi proyecto, me voy a manufactura, me voy al botón de procesador CAM, abro ese archivo que descargué directamente de JLSPCB. Ya automáticamente va a tener toda la configuración preestablecida para 2 capas. Procesamos, guardamos y listo. Ya tengo mis archivos de fabricación Gerber. Lo único que tengo que hacer es llevarlos a JLSPCB, que no es comercial. Aquí los cargo. Automáticamente JLSPCB los va a leer, me va a dar inclusive un modelo 3D y me va a decir cuánto me va a cobrar. Vamos a ver, está cargando los archivos. Y listo, miren, ahí está. Para que ustedes tengan un preview de lo que se va a imprimir. A veces la serigrafía no sale exactamente como sale en Fusion. Hay que revisar eso. ¿Cuánto me cuesta hacer esta? 5 pesas, 2 dólares con 10 centavos. Ya le subieron 10 centavos. Quiero el stencil. El stencil es como, sí les mostré los stenciles, ¿no? El stencil es como una lámina de metal que tiene las aperturas para la soldadura en pasta para que yo pueda aplicar la soldadura. Entonces el stencil aquí mismo lo puedo ordenar y este cuesta 7 dólares. Y listo, ya puedo hacer mi PCB o ellos la pueden ensamblar también. ¿Qué terminados de PCB vamos a elegir? Pues depende de lo que vamos a hacer. ¿Quiero una PCB flexible? Órale, la hacemos flexible. ¿Cuánto nos va a costar flexible? 9 dólares. ¿Para qué la queremos flexible? Pues no, en este caso pues no tiene caso hacerla flexible. La quiero hacer con núcleo de aluminio, ok, la puedo hacer con un núcleo de aluminio porque a lo mejor va a ocupar demasiada disipación de corriente en mi diseño. Entonces yo ocupo que tenga un núcleo de aluminio como disipador para conectarle otro aluminio y a lo mejor un ventilador. Ah, pero ya me cuesta más, 11 dólares. Quiero que tenga un núcleo de cobre, pues más todavía. Quiero que sea especialmente diseñada para el espacio, pues más. Ya esta PCB es para el espacio. Creo que Rogers, según yo, es para espacio ahora. Rogers dice, PCB have excellent dielectric properties and minimal resistance. They are generally used in high speed, high frequency circuit amplifications. Bueno, para RF. Con teflón, pues más. Ok, quiero que me hagan un panel, pues también lo puedo hacer panel. Quiero que el producto es paramédico. Ah, pues tienes
otro estándar de fabricación, los productos médicos. Para el espacio, pues también tienen otros estándares de fabricación. Quiero que sea panelizable por ellos, o sea, que me entreguen ya un panel, pues también lo puedo panelizar para que tenga más piezas. ¿Qué color quiero? Verde, morado. Morado creo que cuesta más. Ah, no es cierto, morado creo que es el mismo costo. Ya se me trabó aquí el cotizador. El acabado, ¿qué acabado quiero? Pues hay 3 acabados. Hassel with lead. ¿Qué significa lead? Plomo. Y el plomo, por ejemplo, en la Unión Europea, pues está vetado. No pueden haber productos con plomo en la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Saben por qué no es recomendado el plomo? ¿Por qué en las gasolinerías dice gasolina libre de plomo? ¿Por qué es tóxico? ¿Para quién es tóxico? ¿Pero para qué órgano principalmente? Para el cerebro. El plomo bloquea los enlaces sinápticos de las neuronas. Y el cuerpo no sabe qué es plomo, el cuerpo piensa que es hierro. Entonces, cuando entra plomo a su sangre, el cuerpo piensa que es un metal como el que sí necesita, que es el hierro, para que haya, no sé qué pasa en la sangre, se va al cerebro y pues ya nos da Alzheimer. Entonces, el plomo pues dejó de existir en las gasolinas, creo que desde la década de los 60, según mi memoria recuerda. Bueno, entonces, estos $2 es con plomo, que pues no es bueno. Libre de plomo, pues si yo la quiero fabricar libre de plomo, a ver, ya se me pasó el precio, pero libre de plomo pues también cuesta un poco más. O libre de plomo y además enchapado en oro de una micra, pues más. Pueden hacer su PCB enchapada en oro. ¿Por qué la enchapamos en oro? Es el mejor conductor que existe. Pero la voy a enchapar en oro y luego la voy a soldar con soldadura de plomo, pues, ¿como para qué, verdad? Pero la puedo poner en oro, pues la pueden enchapar en oro y se la ponen de collarcito. Y ya, pues les va a costar $25. De una micra. ¿Quieren 2 micras? También se puede 2 micras. $40. 2 micras de oro. ¿Cuánto mide 2 micras de oro? En grosor. A ver, búsquenle en Google. ¿Cuánto son 2 micras de oro en grosor? Ok, el cobre. ¿Cuántas onzas de cobre? ¿1 onza o 2 onzas? Es el grosor del cobre. Es 1 onza por pie cuadrado. Tipo de vías. También puedo seleccionar el tipo de vías, como ya mencionamos, que sería tended. Está como pintadas. Un tended no están pintadas las vías. Plug están rellenas y pintadas. O rellenas de epóxico y capeadas en metal, pues sería como esta figura de aquí. ¿Sube mucho si lo ponen en plug? ¿Eh? ¿Sube mucho si lo ponen en plug? A ver, pues ya vamos en 72. De $2. Ya tenemos oro, tenemos 2 onzas, tenemos 2 micras. ENIG, color morado. Grosor de la PCB, puedo hacerla de 0.8 milímetros, más cara, o de 2 milímetros, más cara. ¿Sale? Y todo esto lo tenemos que conocer porque yo tengo que darle una cotización a un cliente de acuerdo a las características de la PCB que va a requerir ese cliente. Y bueno, me estoy pasando seguramente algún otro parámetro que es importante. Ok, quiero hacer una PCB de 16 capas. Aquí está, miren. ¿Cuánto nos costaría hacer una PCB de 16 capas? $500. ¿Cuánto vamos a vender una PCB que tengamos que hacer 16 capas? Pues también eso se sabe, hay que saber también cobrar, pues. ¿Cuánto margen le deja un 15? A ver, yo les preguntaría a ustedes, cuando vayan con su herrero a construir una protección para sus casas, ¿cuánto es el margen que gana un herrero? Vamos a preguntarle a ChatGPT. ¿Cuánto margen gana un herrero en México de utilidad? Bueno, a ver si coincide con lo que yo pienso. A ver, estamos diciendo pues que un herrero dice que va a cobrar un 60% del costo total del proyecto. O sea que si el proyecto para el herrero se gasta 100,000 pesos en material, él va a cobrar 60,000 pesos de mano de obra. Un herrero. Ustedes son ingenieros.
Ahora, no todas las empresas pues les van a querer pagar sus diseños, porque no todos quieren gastar. Pues, un herrero dice que puede ganar hasta 300 pesos por hora en México. Entonces, si yo mi PCB me voy a gastar 100,000 pesos, pues yo mínimo, yo creo que tendría que cobrarles un 60% en el diseño. Si es el ensamble o si es otro servicio, pues bajan los servicios. A ver, vamos a decirle a ver, dame una tabla de márgenes para distintos servicios en la creación de PCBs. Considera que vivo en Guadalajara y cada vez el costo de vida es más alto. Ya ni siquiera podemos rentar una casa completa. A ver, según ChatGPT, ahí está, miren, diseño de esquemático, margen sugerido 40-50% en horas. O sea, lo que tú te gastas por esas horas, pues le vas a incrementar el margen, lo que te cuesta la renta, la luz, el internet o tus prestadores. Diseño de la PCB también. Sí, no, pero más bien es una cotización total, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted quiere comprar el componente y lo quiere mandar a hacer la PCB, ¿qué tanto margen más o menos le deja sin contar? Vamos a ver. Montaje manual, 25%. Montaje con máquina, 20%. Documentación técnica, 50%. Consultoría, 60%. Servicio integral, 40%. Ok, si yo compro los componentes, ¿debo cobrar a mi cliente por eso? Pues también. Porque tú tienes que buscar al proveedor, el riesgo del componente, el costo financiero. Entonces también tú tienes que cobrarle a tu cliente, pues porque es un costo para ti. Si el material cuesta $200, pues tú tienes que cobrar un margen también. Imagínate que te equivocaste de componente y no era, y ahora te toca gastar un envío de $60 más. Ya le perdiste. Entonces, ¿cuál es el negocio de hacer PCB si vamos a perder dinero? Y ahí está. A muchos clientes les da flojera comprar componentes, según ChatGPT, porque no tienen cuentas en Mouser, en DigiKey y no quieren tratar con la aduana. Que, por ejemplo, ese es mi negocio. Mis clientes no quieren tratar con la aduana, bueno, yo me dedico a todo ese proceso. ¿Sí? Y ahí está. Y bueno, ya con eso acabamos el diseño de hoy. Entonces, este va a ser como trabajo de clase para ahora sí finalizarlo y que más o menos quede la PCB muy similar a la mía. Obviamente no va a quedar exactamente igual, pero lo más parecido posible a este. Y eso va a ser el trabajo de clase que van a tener una semana para entregar. ¿En qué? O sea, ¿lo exportamos? Todo, F3Z, el Gerber y las capturas. Las capturas de todo lo que se pueda, hay que poner una etiqueta aquí con su nombre también. Entonces, de ahora en adelante, cada diseño que hagamos vamos a comenzar así. Vamos a hacer el diseño del esquemático. Ya que trabajemos el esquemático, vamos a hacer el layout. Y en el layout, pues vamos a ir aprendiendo cosas de acuerdo a lo que nos recomiendan los fabricantes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues voy a estar buscando circuitos integrados, sus hojas de datos y el circuito recomendado por el fabricante para poder pasar eso a un diseño de PCB. ¿Sí? Ahora entonces, hasta aquí dejamos el video y nos vamos a ver la próxima clase.